Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a modelar, simular y linealizar un elemento calefactor de primer orden y comprobar las simulaciones lineal y no lineal. Este es el modelo de elemento calefactor con tres entradas que pueden variar arbitrariamente, este caudal, esta temperatura de entrada y esta potencia calorífica de la resistencia que calienta, y introduciendo los adecuados nombres acabamos teniendo este modelo físico donde lo de la izquierda es el aumento de energía en el volumen de control por un incremento de temperatura. Y lo de la derecha es aquí unos términos de intercambio de calor con el exterior, bien por disipación hacia el exterior, si T es más grande que la temperatura exterior, que suponemos que es cero, o por calentamiento explícito con la resistencia. Y estos dos términos de aquí pues son el término de transporte que me modela la tasa de cambio de energía que se produce al sacar agua a temperatura T y meterle agua a temperatura Tin, ¿vale? Que van multiplicados por el calor específico y por el caudal básico. Una vez tenemos este modelo, si yo lo introduzco en la Symbolic Toolbox de MATLAB, puedo decirle que me despeje la derivada de la temperatura, es simplemente dividir y ya está, y me obtiene la ecuación de estado, la derivada de temperatura, función del estado, temperatura, y de las entradas Q, Tin y F. Como hay productos de señales, este modelo es no lineal y por lo tanto no lo podemos expresar así. Eso lo haremos al final del vídeo. Si yo sustituyo por estos datos numéricos, que son un depósito de 10 litros de agua y una constante de pérdidas de 15 vatios grado centígrado, el comando eval sustituye estos valores numéricos y me da esta ecuación de estado, la paso a numérico para que no entren símbolos sino números, y ahora vamos a hacer la simulación no lineal. Primero voy a decir que las entradas, que pueden ser arbitrarias, van a estar alrededor de este punto de funcionamiento en el que luego linealizaremos. 8 kilovatios, 0,17 litros por segundo, aquí va en metros cúbicos por segundo, y 10 grados de incremento de la temperatura interior sobre la temperatura exterior, que asumimos 0. Entonces las funciones del tiempo en concreto de calores, caudales y temperatura interior pues van a ser ese punto de funcionamiento y nada más en el caso de la potencia calorífica, ese punto más menos una onda cuadrada de 0,1 litros por segundo en el caso del caudal y más menos 5 grados en el caso de la temperatura interior, y la simulación en sí la hago con estas tres líneas. Le digo las tolerancias, creo un modelo donde solo tenga dos entradas, porque es lo que pide OD45, una es el reloj y otra es el estado, y que me devuelva la derivada del estado. Con todo eso, esta línea simula 6.500 segundos y con todos estos plots yo dibujo esta simulación donde la raya azul gruesa es la temperatura y pues tiene sentido físico que cuando baje el caudal suba la temperatura, que cuando baje la temperatura de entrada baje la temperatura, etc. Nuestro objetivo ahora es obtener un modelo linealizado que aproxime este comportamiento. Para ello vamos a calcular un punto de funcionamiento como un punto de equilibrio. Si yo igualo derivadas a 0 y me digo que me dé a qué temperatura la derivada de la temperatura es 0, pues sale esta expresión, y cuando yo lo sustituya esto por el punto de equilibrio, suponiendo que esas entradas se mantienen constantes, la temperatura también se mantendrá constante. Con lo cual, pues si sustituyo en la fórmula de la temperatura en equilibrio los puntos de funcionamiento de las tres entradas, me sale 21 grados. Pues esa va a ser la temperatura de punto de funcionamiento, ¿vale? Cuando las tres entradas estén alrededor de 8 kilovatios, 0,17 litros por segundo y 10 grados sobre el exterior, la temperatura de salida estará alrededor de 20,82 grados sobre la temperatura exterior. Se calentará 11,8 grados dentro del tanque. Como hay productos caudal por temperatura, pues hay que linealizar. Vamos a obtener una representación interna de este tipo. La linealización de una ecuación no lineal se hace sustituyendo expresiones no lineales por derivada parcial multiplicada por incremento, con lo cual A es la matriz de derivadas parciales respecto al estado, respecto a la temperatura, y B es la matriz de derivadas parciales respecto a cada una de las entradas. Y ahora pues vamos a decirle que lo haga MATLAB, por ejemplo, con el comando Jacobian. Si esa expresión la derivo respecto a los estados, que el único estado es la temperatura, pues me sale precisamente eso que me multiplicaba la temperatura que hemos visto arriba. Si ahora derivo la ecuación respecto a las entradas, pues entonces el comando Jacobian me da que esto es la derivada parcial respecto a la potencia calorífica, esto es la derivada parcial respecto al caudal y esto es la derivada parcial respecto a la temperatura interior. Con lo cual, pues sustituyendo los valores de F, V, etc. en el punto de equilibrio, en el punto de funcionamiento elegido, yo tendría la matriz A y B numérica linealizada.
En este caso da menos 0,017 el A numérico y el B numérico pues da esta cosa de aquí, que luego haremos cambio de unidades. Lo que vamos ahora es analizar este numerito, ANUM. Este es el polo de la dinámica de primer orden y es la exponencial de la respuesta y sabemos que si es negativo es estable y que cuanto más negativo sea, más rápida será esa exponencial. Entonces vamos a comprobar la rapidez de la dinámica en función de los posibles puntos de funcionamiento que yo escogiera. Entonces vemos, por ejemplo, que esto es estable. Si el caudal, etcétera y tal, todo es positivo, pues esto siempre es menor que cero, siempre es por tanto un sistema estable. Vemos también que si no hubiera disipación, este polo es la inversa del tiempo de residencia, el tiempo que tardaría en renovarse todo el volumen. O sea que como las inversas de los polos se denominan constantes de tiempo en sistemas de primer orden, la constante de tiempo del modelo linealizado cuando no hay disipación es igual al tiempo de residencia V entre F. Y si hay disipación, pues se añade otra dinámica donde, claro, cuanto más grande sea esto, más rápido será. Pero lo que vemos, por ejemplo, es que como kappa dependerá de la superficie de contacto entre temperatura interior y exterior, pues kappa crecerá con el cuadrado del tamaño del intercambiador, mientras que el volumen crecerá con el cubo del tamaño, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí será más pequeño cuanto más grande sea el tanque calefactor, de modo que un tanque de 10 litros se enfriará y se calentará por las pérdidas más rápido que un tanque de 1000 litros. También, si hago todo esto, veo que la temperatura de equilibrio, cuanto más grande es kappa, más baja es. Claro, hay más pérdidas. Bueno, pues una vez hemos analizado el significado de estos polos del modelo linealizado, ya vamos a sustituir estos valores numéricos y simular. Como un metro cúbico es un caudal enorme, para ver algo comparable con el resto de variables, voy a hacer un cambio de unidades. Voy a expresar la potencia calorífica en kilovatios, de manera que multiplicada por 1000 la pasaré a este Benum, cuya unidad es el vatio, y voy a expresar el caudal en litros por minuto, de manera que para pasarlo a este Benum, que requiere metros cúbicos por segundo, dividiré por 1000 y también dividiré por 60. Con esto tendré este Benum 2 con estas nuevas unidades donde la temperatura seguirá siendo en grados, el ANUM no cambia nada, todo sigue en grados, pero las potencias en kilovatios y los caudales en litros por minuto me dan unos números más manejables que todos estos tan salvajemente diferentes por un factor de 60.000. Entonces meto esta A y esta B al comando stateSpace y la ecuación de salida Cx más du, pues si quiero que lo que salga de este modelo sea 1 por la temperatura más 0 por las entradas, pues pongo aquí un 1 y hay un 0. Con lo cual las entradas son estos calores, caudales y temperaturas en estas unidades y la salida es la temperatura en grados centígrados, con lo cual, pues por ejemplo, la respuesta ante un escalón de potencia calorífica es esta de aquí, que en 250 segundos más o menos pues llega casi al valor final y que calienta 1,4 grados por kilovatio. Claro, la fórmula del tiempo de establecimiento, pues 4 entre ANUM da efectivamente pues 230 segundos, el criterio del 98%. Si yo hago la respuesta ante un escalón de 1 litro por minuto de caudal, por cada litro por minuto que suba el caudal, la temperatura bajará 1 grado, este menos 1, incremento negativo. Y si hago el escalón de 1 grado de temperatura de entrada, pues entonces la temperatura de salida sube casi 1 grado. No llega a subir 1 grado porque hay pérdidas, si llega es 0,90 y tantos grados, pero bueno, pues esto es lo que me dice la simulación, que es lo que ocurrirá y la rapidez de las cosas cuando caudal, temperatura y potencia calorífica estén alrededor de donde yo he prefijado como punto de funcionamiento. De hecho, los valores finales de todo esto los podemos obtener, pues claro, haciendo derivadas a cero en el modelo lineal y despejando, digamos, pues este x en equilibrio cuando su derivada es cero, pues sale esta expresión de aquí, pasando a x negativa al otro lado y invirtiendo, y entonces esta matriz que se multiplica por las entradas para darme el valor final de temperatura se denomina matriz de ganancia estática y en este caso salen estos tres numeritos de aquí, que también el comando dcgain pues calcula precisamente esto de mi sistema y sale, por ejemplo, pues que por cada incremento de potencia calorífica de 1 kilovatio sube 1,38 grados, que por cada incremento de 1 litro por minuto baja 1,04 grados la temperatura y que por cada incremento de 1 grado de temperatura de entrada sube 0,98 grados la temperatura de salida, como valor final de cada una de estas tres respuestas que hemos visto aquí arriba.
Obviamente estos elementos tienen unidades, claro, de grados por kilovatio, grados por unidad de caudal, etc. Para comparar el modelo linealizado y el modelo no lineal, pues el modelo linealizado hay que simularlo con incrementos, la diferencia entre lo que valgan estas señales menos el punto de funcionamiento, y decir que la derivada de la temperatura en el modelo linealizado, lo cambio de línea para ver mejor, pues es el A por estado, incremento de temperatura, más B por estos incrementos, ¿vale? Como el modelo original estaba en metros cúbicos y vatios, etcétera, pues he puesto Venum y no Venum 2, ¿vale? En las unidades originales. Y ahora ya pues preparo OD45, porque su modelo necesita solo dos argumentos, reloj y estado, mientras que aquí tengo 4 argumentos que son diferentes. Bueno, pues eso lo hago, claro, pues llamando a esta DIN DT no sé qué linealizado, dando las entradas, los valores de los incrementos de entradas cuando el reloj marque T minúscula y el propio estado que me dirá el simulador conforme lo vaya calculando. Con OD45 simulo este modelo numérico linealizado y ahora ya vamos a superponerlo con la respuesta no lineal. Entonces, pues primero dibujo las entradas y la solución no lineal de la simulación con OD45 del modelo no lineal y por último, aquí es donde dibujo lo que me ha dado la simulación, incremento de temperatura, claro, estamos en linealizado, para volverlo a poner unidades no incrementales, le tengo que sumar su punto de funcionamiento. Superpongo todo con hold on, las entradas en unidades absolutas son las de abajo y las salidas, pues la del modelo no lineal es la azul y la del modelo linealizado es la violeta y vemos que no se parecen mucho, la verdad. Claro, ¿esto por qué ha ocurrido? Pues porque los incrementos, sobre todo de caudal, son demasiado grandes para que el modelo linealizado sea válido. Si ahora vuelvo donde yo había hecho la simulación no lineal y los incrementos, en vez de ser de 0,1 litros por segundo, los hago 10 veces más pequeños y ejecuto todo otra vez, pues ahora sí que veo que, excepto una fase inicial, donde claro hay que alcanzar el punto de equilibrio, entonces sí que ya las salidas del modelo no lineal y del modelo linealizado son prácticamente coincidentes, pero fijaos que la raya roja, que eran los incrementos de caudal, pues han tenido que ser unos incrementos mucho más pequeños alrededor del punto de funcionamiento que nosotros habíamos elegido. Bien, pues con esto finaliza el vídeo. Vamos a concluir. En este vídeo hemos modelado este tanque haciendo un balance de energías o de entalpías, porque no hay trabajo desarrollado, entrantes y salientes, con términos de transmisión de calor y términos de transporte, despejando la derivada de la temperatura. Obtenemos la ecuación de estado, compilando la MATLAB function. La hemos podido simular con OD45, dando unos perfiles de entrada con unas funciones arbitrarias, pero que hemos decidido que sean unos incrementos alrededor de este punto de funcionamiento. Hemos calculado la temperatura de equilibrio en ese punto de funcionamiento y hemos linealizado en ese punto, calculando las derivadas respecto al estado, que irán multiplicadas por los incrementos de los estados, y las derivadas respecto a las entradas, que irán multiplicadas por los incrementos de las entradas, buscando un modelo de esta pinta. El Control System Toolbox tiene herramientas de manejo y simulación de este tipo de modelos, lo hemos puesto así. Hemos calculado distintas respuestas ante escalón, hemos calculado la matriz de ganancia estática, que nos dice los valores finales de esa respuesta ante escalón del modelo linealizado. Y por último, hemos comprobado que si yo el AX más BU lo alimento con los incrementos de entradas y los simulo, pues me da unos incrementos de temperatura que cuando yo lo pongo otra vez en unidades absolutas, deshaciendo el cambio incremental, me produce una simulación, si el caudal tiene pocas variaciones, muy parecida a la simulación no lineal. Bien, pues esto es todo. Con esto concluye este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.